Para el primer ejercicio del examen departamental tenemos un problema de la pared de una casa que consta de 5 pulgadas de paneles de yeso, 3.625 pulgadas de aislamiento de fibra de vidrio y 4 pulgadas de ladrillo. Nos dan el flux, las conductividades térmicas de cada uno de ellos en watts sobre metros por Kelvin. Para comenzar a atacar este ejercicio, primero es necesario esquematizar cómo vamos a trabajar y convertir de pulgadas a pies. Para cuando utilicemos la fórmula o la ley de Fourier, ya más fácil hacer el análisis dimensional. Teniendo en cuenta esto y ya convertido de pulgadas a pies, vamos a trabajar con la ley de Fourier, haciendo las variedades separables, una ecuación diferencial de variedades separables e integrando. Integrada y reacomodada nos va a quedar esta ecuación, que esto describe simplemente para la pared de yeso. Pero como sabemos que el flux de calor es igual para la pared de yeso, para el panel de yeso, como para el resto de las placas que conforman la pared, podemos llegar a esta conclusión. Nos dice que el flux para el panel de yeso va a ser igual que el flux para el aislante de fibra de vidrio y va a ser igual el flux para el ladrillo. Vamos a utilizar esta fórmula, la del aislante de fibra de vidrio y la del flux para el ladrillo. Estas tres las vamos a unir en una sola de la siguiente manera. Vamos a igualar todos los flux por las distancias y las constantes de transferencia de calor. Vamos a hacer la suma de cada una de las tres, e igual vamos a hacer la suma de cada una de las tres temperaturas, del delta de tres temperaturas. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una temperatura 2 positiva y una temperatura 2 negativa. También tenemos una temperatura 3 positiva y una temperatura 3 negativa. Estas las podemos cancelar para que de tal manera simplemente tengamos temperatura 4 y temperatura 1. El flux de calor, al ser una constante como lo habíamos determinado, la podemos sacar de la expresión multiplicando de tal manera. Teniendo esto en cuenta y también recordando que necesitamos encontrar el flux de calor para el problema, vamos a despejar el flux de calor y nos va a quedar una ecuación o una ecuación de la siguiente manera. Llegando a este punto, se podría decir que ya podemos estudiar los valores que nos dan en el ejercicio, pero como necesitamos encontrar el flux de calor en BTU sobre pie cuadrado hora, necesitamos convertir esos valores que nos dan, ya que vienen en watts, metros sobre Kelvin, a BTU sobre pie cuadrado hora. Para eso simplemente vamos a utilizar las tablas que ya vienen en nuestro manual o en nuestro compilado de tablas, o vamos a utilizar algún factor de conversión. En este caso yo preferí no utilizar las tablas o los valores que ya vienen tabulados y decidí utilizar un factor de conversión, el cual es bastante sencillo, y obtuve estos valores. Ya que obtuve estos valores, ahora sí puedo aplicar o puedo sustituir. Pero antes de sustituir, recomiendo siempre hacer un análisis dimensional para darnos una idea o simplemente observar si las dimensiones o si estamos correctos con el análisis dimensional. Para eso, ya teniendo en cuenta esto, vamos a utilizar esta fórmula y siempre vamos a sustituir los valores o las unidades en las que están expresadas. De esta manera nos damos cuenta que estos grados Fahrenheit deberían estar divididos entre 1 para poder hacer la multiplicación y las cancelaciones de distintos términos. De esta manera, ahora que tenemos esto, sí podemos cancelar, o bueno, no cancelar, sino vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios, quedando de la siguiente manera. Ahora sí podemos cancelar grados Fahrenheit con grados Fahrenheit
y vamos a unir o vamos a multiplicar los pies que tenemos de este lado para que nos queden pies cuadrados. Entonces tenemos que el análisis dimensional o el resultado del análisis dimensional es BTU pie cuadrado hora, lo cual es lo que nos pide el ejercicio. En eso podríamos decir que vamos por el camino correcto. Ahora simplemente vamos a utilizar o vamos a sustituir los valores de lo que nos pide en nuestra ecuación. Ya teniendo, simplemente vamos a realizar las operaciones pertinentes, que son multiplicaciones y divisiones, no tienen nada de ciencia, de lógica. Vamos a encontrar que nuestro flux de calor es de 4.4804 BTU pie cuadrado hora. Hasta aquí terminaría el primer inciso, que sería el inciso A, encontrar el flux de calor. Para el inciso B nos piden que encontremos la temperatura 2 y la temperatura 3. Para eso vamos a utilizar esta otra fórmula, o simplemente vamos a despejar nuestra temperatura 2 de nuestra ecuación, o nuestra ecuación inicial. Simplemente vamos a realizar las operaciones necesarias para despejar la temperatura 2. Nos quedaría de esta manera. Ahora cabe aclarar, esto es solo para la temperatura 2, ya que tenemos distancia 2 menos distancia 1 entre la constante de transferencia de calor para el panel de yeso. Vamos a realizar las operaciones necesarias y vamos a obtener un resultado de 68.1753 grados Fahrenheit o 293.24 Kelvin. Esto nos dice que vamos bien debido a que la temperatura se redujo. Ahora, si analizamos nuestro esquema de este lado, vamos a notar que estamos en 70 grados Fahrenheit y que la temperatura de afuera era de 6 grados Fahrenheit, lo cual nos indica que del punto 1 o de X1 a X2 debió disminuir la temperatura, que es lo que nos están diciendo nuestros cálculos, por lo que decimos que estamos hasta el momento correctos. Ahora pasamos a calcular la temperatura 3. Vamos a utilizar la misma fórmula, simplemente sustituyendo temperatura 2 por 3. Y aquí, en vez de agregar la temperatura 1, vamos a sumar temperatura 2. Y obviamente en distancia sería distancia 3 menos distancia 2 por la constante de calor del aislante de fibra de vidrio, ahora no del pared de yeso. Lo único que queda constante, valga la redundancia, es la constante o el flux de calor. Vamos a utilizar el mismo, son exactamente las mismas operaciones. Lo único que cambia sería pues las distancias, la constante y la temperatura que vamos a sumar. Nos da un resultado de 3.5541 grados Fahrenheit a 258 Kelvin. Esto es correcto, ya que si recordamos la temperatura 4 es de 0 grados Fahrenheit, por lo que nos damos cuenta que es un salto bastante considerable y que casi andamos llegando al cero, por así decirlo. Eso nos dice que vamos por buen camino o que es correcto. Aunque la temperatura 4 no nos la pide calcular, lo vamos a hacer para comprobar o corroborar que lo que hicimos está bien. Si nos damos cuenta, utilizamos exactamente la misma, cambiando lo que anteriormente había dicho, y la temperatura 4 nos da un resultado de menos 4.16 por 10 a la menos 3. Eso nos dice que tenemos un error de 4.16 por 10 a la 3 décimas, lo cual es casi nada, por lo que consideramos que nuestras operaciones simplemente fueron correctas. Ahora lo que nos afectó, lo que nos puede haber afectado fueron las unidades o los puntos decimales que utilizamos, pero en sí concluimos que la operación fue correcta. No hay tiempo para esa basura,